pero sí somos un país de supermachos, como diría Ríos. Somos tan machos que aguantamos que nos hagan cualquier cantidad de maldades, ¿no? Y yo creo que no deberíamos. Yo creo que estamos viviendo un largo ciclo de auge contrarrevolucionario encabezado por las gestiones neoliberales y que esto ha implicado un retroceso brutal eh, de los derechos de los trabajadores y de los derechos del pueblo en general. La reforma laboral echa atrás conquistas que eran históricas, nos regresa al 1905, a 1916, al año antes de la Constitución. Y hemos perdido incluso salarios, hemos perdido derecho a la jubilación, hemos perdido muchísimo en unos cuantos años. Y obviamente una de las cosas que hay que hacer es que hay que detener esta barbarie, porque además el modelo es un modelo básicamente ineficiente. Es un modelo que no funciona, es un modelo que se basa en un esquema totalmente fraudulento. Hay más dinero circulando que los bienes materiales reales, ¿no? Pero cuando decimos que hay más dinero circulando es que hay mucho más. La burbuja financiera es varias veces la economía real y eso no se sostiene en ninguna parte del mundo. Yo creo que se sostiene básicamente porque eh, estas lógicas lo que hacen es que le permiten a los grandes capitales monopólicos globales ir saqueando cada vez más zonas, cada vez más regiones, cada vez más países. México es un país totalmente saqueado. La economía mexicana está en el aire. Es decir, estas administraciones nos han llevado a un desastre y vamos a un desastre humanitario muy serio. Aquí no solamente estamos enfrentando una crisis económica recesiva profunda, que ya viene, sino que tenemos desde hace tiempo una crisis de seguridad pública muy seria. Y el problema de fondo de la economía mexicana, a mi entender, es que la vieja planta productiva que tenía el país fue destruida. Con ella destruyeron a la mayor parte de los sindicatos, al movimiento obrero, y esa planta fue sustituida por un sistema de maquilas que básicamente está enfocado a resolver problemas de la industria norteamericana, de la industria globalizada, lo que tú quieras, que tiene una gran movilidad, que en cualquier momento se van de este país. El petróleo además se cayó y hoy en día yo creo que es innegable que el gran ingreso de divisas de la nación pues es el narcotráfico. Y esto por supuesto que plantea un problema de fondo, porque el principal factor de equilibrio de la economía del país resulta ser el principal factor de desequilibrio de la sociedad. Entonces, esta es una ecuación que no se va a poder resolver fácilmente. Se tiene que hacer cirugía profunda, se tiene que cambiar el proyecto, se tiene que cambiar el modelo y no lo podemos hacer de la noche a la mañana. Es algo que se tiene que hacer con cuidado y pausadamente, de manera meticulosa, porque todo está interconectado y todo se puede venir abajo. Lo real es que saquearon al país y empobrecieron a la población a lo largo de varias administraciones neoliberales y son responsables de esto Salinas, Cedillo, bueno, de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y por supuesto Peña Nieto. Sí, a ver, el modelo neoliberal es el modelo de la forma más dinámica del capital. Que son, vamos, es esta forma de capitalismo que hace dinero con el propio dinero. Entonces, es un proceso muy dinámico, es decir, nos han metido en procesos muy dinámicos, en procesos muy agresivos, pero entre otras cosas han destruido una parte muy importante del aparato productivo del planeta.
¿no? Y con esto han destruido riqueza real y nos la han sustituido por una cantidad enorme de riqueza ficticia, ¿no? Entonces, si tú revisas, por ejemplo, eh, cuáles son, en qué está centrada la economía mexicana, verás que está centrada en las lógicas del capital financiero. Es más, si tú vas al banco, te vas a dar cuenta que los bancos tienen todas las ventajas y el ciudadano o el cliente no tiene prácticamente ninguna. Es decir, son los corderos yendo a negociar con los lobos, ¿no? Es decir, cobran aquí intereses que no cobran en ningún otro país. Es decir, es una voracidad financiera brutal que solo se explica porque es un gobierno, estas facilidades solo se explican porque este es un gobierno del capital financiero. Y mira, hay un tema ahí que es de fondo y que es muy importante y que tiene que ver con el narcotráfico, ¿no? Eh, una de las principales actividades, una actividad fundamental del, del narcotráfico es el lavado de dinero. El narcotráfico no podría funcionar si no hubiera redes y cadenas de lavado de dinero. Y ese es uno de los grandes negocios del sistema financiero mundial y mexicano, por supuesto. Una de las cosas que uno se pregunta es, bueno, ¿cómo es que puede la banca mexicana tener ingresos tan grandes si no presta? ¿De dónde saca su dinero? Es decir, pues una de las, digamos, de las líneas de investigación que habría que seguir es, bueno, veamos si se lava dinero en el banco, en la banca mexicana. Y y lo que tú tienes es que el lavado de dinero es una actividad vinculada al narcotráfico, pero que no es perseguida. Mientras detienen a 2,000 o 15,000 sicarios o lo que tú quieras, hay, y la cifra era exacta, en el sexenio de Calderón se detuvieron a 20 personas por lavado de dinero. Eso quiere decir que es una actividad que no es castigada. Eso quiere decir que es una actividad fundamental para el sistema financiero mexicano. Y eso quiere decir, entre otras cosas, que no se está persiguiendo en serio el narcotráfico. Porque el narcotráfico, y además, y eso tiene una razón muy clara, y es que el narcotráfico es un sustento importante del sistema financiero nacional. Y el saqueo desmedido de la nación lo podemos medir en varias cosas, tanto en la entrega de recursos naturales, de soberanía, de minas, de territorios, del petróleo, etcétera. Y aquí los datos son espeluznantes. Hay más territorios hoy en día concesionados a las mineras extranjeras que los que jamás hubo en el Porfiriato. Y también se puede medir en otra cosa que es muy dolorosa, que es la desvalorización de la vida. La vida en México no vale nada, como bien dice la canción. Y esto se puede medir en cosas tan dolorosas como un salario mínimo de 70 pesos diarios, que es verdaderamente insultante. Es decir, no hay familia que se pueda sostener con 70 pesos diarios, ¿no? Y se mide también incluso en el costo de las ejecuciones. Hoy en México un sicario, bueno, según un trabajo eh, que hizo una revista hace unos años, en México un sicario cobraba entre 10 y 12 mil pesos mensuales, ¿no? Y eso implicaba desde ir por los chescos hasta matar gente, ¿no? Y esta revista también planteaba que el costo promedio, bueno, que en algunas zonas el costo promedio de las ejecuciones era 500 pesos. Esto te habla de que la vida puede costar 500 pesos. Y estás hablando de una cosa espeluznante. Y sí estamos sufriendo un proceso de deshumanización brutal en el cual ya nos hemos acostumbrado a las decapitaciones, ya nos hemos acostumbrado a los asesinatos de periodistas como el que acaba de ocurrir aquí en la Ciudad de México. Y crímenes espantosos pasan al olvido en cuestión de días. Entonces, sí tenemos, yo creo que tenemos la obligación como generación de revisar el país que estamos construyendo y tenemos la obligación de cambiarlo, porque esto no puede ser. Estamos viviendo un proceso muy complejo. Yo creo que hay libertad de expresión
a muchos niveles. Yo estoy convencido de que existe una prensa independiente. Estoy convencido también de que ese ejercicio periodístico se hace con un gran riesgo. Este asesinato básicamente lo que demuestra es, es que los niveles de inseguridad de la nación tienen totalmente rebasado al Estado mexicano. Y obviamente esto plantea problemas de fondo, ¿cómo no? Creo que las redes sociales hacen difícil la censura. Pero creo que hoy la censura se lleva a cabo de otra manera, se lleva a cabo a partir de la agenda de los grandes medios. Esos son los grandes medios que van dictando la agenda y eso es lo que se discute, eso es lo que se debate, eso es lo que se dice. Y eso pues, es una forma de censura, es una forma de control de la opinión pública. Ahora, yo sí creo que lo del compañero Rubén, el fotoperiodista, básicamente nos habla de la descomposición del Estado mexicano y de que el Estado mexicano ya no tiene la capacidad de darle a los ciudadanos una seguridad elemental. Lo que sí creo es que es que los límites entre el narcotráfico y el Estado son cada vez más difusos. Es un Estado que está infiltrado por el crimen organizado y yo creo que es un Estado a muchos niveles es un Estado ya delincuencial. Y por supuesto que esto nos plantea un problema. Un caso paradigmático es el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, ¿no? Todo esto lo que implica es un retroceso brutal en materia de derechos humanos. Si la vida no vale nada, si un asesinato cuesta 500 pesos y el salario mínimo es de 70 pesos diarios, pues obviamente esto implica un retroceso brutal en materia de derechos humanos. Todos los informes de las organizaciones no gubernamentales internacionales hablan de que la tortura en México es endémica y es parte de los procesos judiciales naturales, ¿no? Y por supuesto que esto nos afecta a todos, ¿no? Es muy grave lo que ya pasó. La criminalización de la protesta es ya digamos, ya se incorporó, digamos, a nuestra vida cotidiana. ¿No? Ahora, eso no quiere decir que la gente no proteste, la gente sigue protestando y la siguen criminalizando. Ahora es muy chistoso porque criminalizan la protesta, ¿no? Pero legalizan cosas que son absolutamente delincuenciales. Por ejemplo, aquí no se persiguen los delitos electorales. Estas elecciones del 2015 fueron sumamente sucias, ¿no? Se criminaliza la protesta, pero pues, el Chapo Guzmán se puede evadir de la cárcel sin ningún problema, ¿no? Se supone que por un túnel de 1500 metros de largo, que es una barbaridad. ¿Cómo un penal de alta seguridad permitió que esto sucediera? ¿Qué pasó ahí? ¿No? Entonces, sí, creo yo que estamos en uno de los peores momentos de nuestra historia. Sí, mira, el caso de Nestora Salgado, como el caso de Semeí Verdía, son casos emblemáticos. Ahí lo que tú tienes son dos comunidades populares que se organizan para defenderse del narcotráfico y se tienen que organizar para defenderse del narcotráfico porque el Estado no está cumpliendo con esa función elemental. Entonces se organizan y a quienes castigan es a los que se organizan y detienen al narcotráfico. ¿De qué te habla eso? Es decir, ¿por qué no tienen esa celeridad para combatir a los verdaderos delincuentes? Ahí lo que tú tienes son grupos poblacionales que básicamente están tratando de que no los arrase el crimen organizado. Porque ya sabemos cómo funciona el crimen organizado. El crimen organizado es el horror. Entonces, ahí lo que está ocurriendo es muy grave. Es el Estado diciendo, no tienes ni derecho a organizarte. No te puedes defender. El Estado los está dejando en un estado de indefensión, en una situación de indefensión total. ¿Por qué toman las armas? Porque el Estado no los está protegiendo. Los casos son muy claros y básicamente te habla de una colusión a todos los niveles con las autoridades y el narcotráfico. Y esto, por ejemplo, se puso en evidencia de manera muy clara en el caso
de los estudiantes de Ayotzinapa. Esto así fue. Empiezan a buscarle, empiezan a escarbar y resulta que el alcalde tiene nexos con tal grupo y que tal grupo está ligado hasta tal nivel. Pero eso sí, a quien castigan primero es a Néstor Salgado. Además, el caso de Néstor es un caso increíble porque ya el propio gobernador se desistió de las acusaciones, el gobierno estatal se desistió de las acusaciones. Eh, lo que pasa es que si Néstor acepta el indulto que se le ha ofrecido y todo eso, pues va a salir con, digamos, va a salir con una, con antecedentes penales y eso es lo que ella no quiere y tiene toda la razón. Si los delincuentes son otros, no ella. Son casos increíbles, ¿eh? Yo creo que nadie merece esta clase política, pero también es cierto que necesitamos organizarnos y necesitamos acabar con esta inercia y necesitamos, es decir, la ciudadanía es muy curioso porque se organizó, ha estado organizada a muchos niveles por décadas, pero ha estado organizada a muchos niveles por el propio gobierno, por el propio Estado, por estructuras estatales que la llevaron inmediatamente a la derrota. Caso concreto, muchas centrales obreras paraestatales, ¿no? Que ahorita están totalmente inermes, ¿no? No tienen cómo defenderse ante los embates neoliberales, ¿no? Y, y que además fueron derrotadas de manera sistemática desde la entrada en vigor del modelo neoliberal desde tiempos de Miguel de la Madrid. Nadie se merece este gobierno, pero sí creo que si nos lo queremos sacudir, nos tenemos que organizar en serio. La oposición se tiene que organizar en serio. Tiene que activarse, tiene que militar políticamente, tiene que ponerse a debatir, tiene que ponerse a pensar, tiene que ponerse a construir redes sociales, tiene que construir tejidos de confianza. Eso es lo que hace falta. Entre otras cosas, lo va a tener que hacer porque nos están destruyendo. ¿Aguantamos todavía más o ya estamos casi al Pues, límite? pues no sé, es decir, eso lo dirá el tiempo, lo dirá la historia, pero sí somos un país de supermachos, como diría Ríos. Somos tan machos que aguantamos que nos hagan cualquier cantidad de maldades, ¿no? Y yo creo que no deberíamos. Pues en México es muy fácil. De hecho, yo creo que contamos con una tecnología para caricaturistas que ningún otro país tiene. En ningún otro país los políticos dicen tantas estupideces como en el nuestro. Entonces, para nosotros es muy fácil trabajar como caricaturistas. Ahora, yo sí creo que necesitamos trascender las formas tradicionales de hacer política, de hacer periodismo, y sí tenemos que construir, es decir, es urgente construir un gran movimiento nacional de rescate a la nación, porque esto ya es decir, parece increíble que hayamos dejado que las cosas llegaran a este nivel de descomposición. Esto es brutal. Ahí te va una hipótesis que es muy seria. Es decir, cuando León Trotsky define al fascismo en la década de los 30, dice, el objetivo final del fascismo es desmantelar todas las organizaciones obreras, incluidos los sindicatos, por supuesto. Y esto es algo que ya hizo el neoliberalismo en México, ¿eh? Ya desmanteló prácticamente a todas las organizaciones obreras. Ha ido sindicato por sindicato, contrato colectivo por contrato colectivo, dirigente por dirigente. Y si tú revisas desde lo que ha ocurrido desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto, vas a ver que no se les ha ido ni uno. El último gran contrato colectivo y sindicato que existía, que ya no funcionaba como sindicato, sino como una agencia electoral, el sindicato de maestros. Y pues ya se fueron sobre el sindicato de maestros, ¿no? Ya está en la cárcel el Bester Gordillo y acaban de darle un golpe a la sección 22 a través de las modificaciones al Instituto Oaxaca, el Instituto de Educación Popular de Oaxaca, ¿no? Es decir, está clarísimo. Es decir, es una política inherente al neoliberalismo. Y esto que han hecho en México lo han hecho en todo el planeta. En algunos países
lo han logrado hacer con mayor o menor éxito, porque de repente los sindicatos se organizan, se defienden conquistas, defienden contratos, etc. Pero aquí en México prácticamente ya desmantelaron a los sindicatos. Dime tú cuál está vivo.